explicación de los métodos, utilizando para ello las estructuras y aparatos para poder estimar la cantidad de agua que está circulando a través de dicha sección, ¿sale? Entonces, el primer método, o bueno, habíamos quedado en que nuestra estación de aforo estaba constituida por tres partes, lo que era la sección velocidad, la sección control y la sección pendiente. Bueno, pues lo primero que vamos a ver se refiere a la sección velocidad, en donde también ya habíamos visto que lo que nos va a interesar a nosotros es determinar la velocidad que tiene el agua, no importando en este caso las condiciones físicas del cauce. Si tiene maleza, no tiene maleza, bueno, sí va a intervenir y lo vamos a ver, pero bueno, no es como una limitante para nuestra velocidad, ¿sale? Entonces, el primer método que vamos a ver es la sección velocidad. Y el primer método que nosotros vamos a utilizar para poder determinar la velocidad del agua es utilizando el primer método, que es el método del molinete. ¿Sale? Entonces, el primer método que nosotros vamos a utilizar para determinar la velocidad del agua es el molinete. ¿Sale? Entonces, primero que nada, pues vamos a hacer o vamos a dar algunas definiciones y la bibliografía que nosotros vamos a utilizar para este método, bueno, pues es este, que es un manual para aforo con molinete. En este caso, este manual fue hecho por el INTA, que es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ¿sale? Pues vamos a dar algunos conceptos, algunos elementos que nos van a servir a nosotros para poder entender qué es lo que vamos a hacer para poder determinar nuestra velocidad del agua con este método. Y bueno, pues vamos a dar lo que es la definición de molinete, que en este caso nos dice que es un molinete. Nos dice que es un dispositivo que sirve para medir la velocidad del flujo
en un punto cualquiera de una sección transversal. Esto es como tal la definición de molinete. Bueno, pues va a ser un instrumento que nos va a servir a nosotros para poder determinar la velocidad del agua en cualquier punto, vamos a decirlo, de nuestro tirante, del flujo de nuestra corriente en cualquier momento. ¿Sale? No sé si recuerden por ahí la estructura de aforo, que era la de vadeo, que pues les presenté unas diapositivas en donde, bueno, pues nos mostraban o aparecía la estructura de aforo que era el vadeo. Bueno, dejamos que pase el del mandado. Bueno, creo que ya pasó. En este caso, si ustedes recuerdan, cuando vimos la estructura de aforo, que era el vadeo, bueno, pues ahí nos explicaba en qué consistía el método para poder, o cuál era el procedimiento que ustedes tendrían que hacer en campo cuando utilizaran este instrumento que es el molinete. ¿Sí lo recuerdan o quieren que volvamos a pasar o a explicar en qué consistiría todo el procedimiento para hacer un aforo con molinete? En este caso también la única estructura o la estructura principal que se utiliza en este método del molinete es nuestra estructura de aforo que se llama vadeo. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que nos decían nuestras diapositivas? Bueno, dejen si quieren las vuelvo a proyectar para dar otra vez la explicación, para que ya quede claro en qué va a consistir este método del molinete. Bueno, pues ahí estamos viendo que la estructura de aforo, que era vadeo, consistía en que, bueno, pues o tenía, para poder utilizarla como tal, tenía dos limitantes. En primero, era de que el tirante no debería ser mayor a 1 metro
a 1 metro. Y que nuestra velocidad que tuviese nuestra agua, pues no debería de sobrepasar el metro por segundo. ¿Esto por qué? Bueno, pues nuestra estructura de aforo de vadeo consiste en que nosotros vamos a atravesar completamente el ancho de nuestra sección transversal para desplazarnos de una margen hacia la otra. En este caso, aquí en las diapositivas estamos viendo que están haciendo la medición de el espejo del agua. Al igual en esta otra se están haciendo mediciones y nosotros vamos a tener nuestra sección transversal. Aquí llega el espejo del agua. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, pues vamos a colocar una estaca, una varilla en ambos extremos de nuestra corriente, en la cual nosotros vamos a colocar un cable de acero, un hilo, para poder marcar o medir cuánto tiene el ancho de nuestra corriente, colocando marcas sobre el cable a donde inicia y donde termina nuestro espejo del agua, como lo estamos viendo en las diapositivas. Posteriormente, como nosotros pasamos caminando, vamos notando los cambios de profundidad que tiene nuestra sección transversal. En cada uno de esos cambios que notamos nosotros, vamos a ir colocando unas marcas que se van a colocar en el cable. También habíamos dicho que no existía ninguna condición que tuviese, que nos indicara el número de partes en las cuales nosotros teníamos que dividir o subdividir nuestra sección transversal, ¿sale? En este caso, pues el ancho no es una limitante o no es un indicador de cuántas partes nosotros tenemos que dividir nuestra sección transversal, ¿sale? Ahí estamos viendo en la diapositiva que está haciendo, le está colocando unas marcas sobre el cable que nosotros estamos utilizando para marcar o que cubre completamente el ancho de nuestra sección transversal, ¿sale? Después consistía en determinar los tirantes en cada una de las marcas que nosotros colocamos sobre nuestro cable. En este caso, aquí en la diapositiva estamos viendo que están haciendo la medición de los tirantes. Habíamos dicho que tenemos que hacer la medición en ambos extremos y en la parte media de cada uno de los tramos en los que subdividimos nuestra sección transversal. Aquí estamos viendo que están, por ahí se alcanza a medio notar, aquí donde está el cursor, se ve una marca del cable y está, por aquí adelantito está la otra marca y esta persona está midiendo el tirante del agua. Entonces, este instrumento que estamos viendo en la pantalla es lo que nosotros conocemos como molinete, que ahorita vamos a ver los tipos de molinete, las partes que lo conforman y los esquemas de cada uno de ellos, ¿sale? Y consistía en introducir el molinete en la parte media de cada uno de los tramos en los que dividimos nuestra sección transversal, ¿sale? Por eso nos indica que el molinete nos sirve para determinar la velocidad en cualquier punto de una corriente. En este caso, aquí lo estamos viendo, ahorita vamos a ver los métodos que vamos a utilizar o hacer uso nosotros para determinar la velocidad en diferentes profundidades, ¿sale? También cabe aquí hacer la mención de que, bueno, este dispositivo consiste, obviamente, donde está el molinete, la base donde vamos a nosotros a sujetar nuestro molinete,
Y aquí esta otra persona tiene en la mano, así como lo estamos viendo, en la mano izquierda un cronómetro y en la mano derecha se le alcanza a apreciar una pequeña caja en donde, bueno, pues por cada vuelta completa que dé el juego de copas que tiene o la propela que tiene nuestro molinete, ese instrumento va a emitir un sonido o un destello de luz. En este caso, la persona que tiene a su cargo el cronómetro y el contador, vamos a decirlo así, pues va a ir determinando el tiempo que tardó en dar X número de vueltas, ¿sale? Que eso es un elemento que nos va a servir a nosotros para determinar nuestra velocidad. Bueno, aquí se aprecia un poquito con mayor claridad la cajita donde está emitiendo el sonido y estamos viendo que está haciendo o contabilizando el número de vueltas completas y el tiempo que tardó en dar dichas vueltas. Aquí tenemos otro ejemplo con otro tipo de molinetes, que estos ya son un poco más modernos, pero a final de cuentas tienen el mismo funcionamiento. Todo va a depender de la velocidad y del número de vueltas completas que dé nuestro juego de copas o nuestra propela, ¿sale? Entonces, en eso consistía, o en eso consiste, mejor dicho, nuestra estructura de aforo, que es el vadeo, utilizando para ello nuestro molinete, ¿sale? En este caso, bueno, pues nosotros o existen en el mercado 3 tipos de molinetes. ¿Cuáles son esos 3 tipos de molinetes? Bueno, pues el primero es el molinete mecánico. El segundo es el molinete eléctrico. Y el tercero bueno, como tal, no son 3, bueno, vamos a decirlo. El segundo tipo de molinete, pues tiene su subdivisión. En este caso, nosotros podemos tener 2 tipos de molinetes, mecánico y eléctrico. Dentro del eléctrico se divide o se clasifica en molinete pigmeo, y el grande. Y dependiendo de la estructura de aforo, en este caso en el eléctrico, que nosotros estemos utilizando, pues va a depender el tipo de molinete que nosotros vamos a utilizar. El pigmeo, o que se conoce con el nombre de pigmeo, es el que vamos a utilizar siempre, siempre, siempre cuando utilicemos la estructura de aforo de vadeo. El grande podemos utilizar o lo podemos utilizar en el puente, en el cable o en el bote. Ahorita vamos a ver por qué el pigmeo se utiliza en el vadeo y el grande en el puente, cable o en el bote. Les voy a mandar una fotografía de los esquemas
de los dos tipos de molinetes y del pigmeo y del grande, ¿sale? Para que veamos las partes que conforman a cada uno de estos molinetes. Espérenme un tantito. Ok. Bueno, les acabo de enviar una fotografía del molinete mecánico de propela. En este caso, ese tipo de molinetes también lo vamos a utilizar en la estructura de aforo, que es el vadeo. Como ustedes pueden ver, bueno, pues ahí viene el esquema de cada uno de las partes que conforma a nuestro molinete. ¿Cuál es la variación del mecánico con el eléctrico? El mecánico, pues va a depender o va a tener, vamos a decirlo de esta forma, como si tuviera unos vernieres, como cuando ustedes tenían sus prácticas en la escuela, que utilizaban el teodolito. Hacia donde giraban ustedes, tenían que hacer la lectura de los vernieres. Uno les indicaban los grados y otros los minutos. En este caso, esto es lo mismo o similar. Si ustedes pueden ver en la número que está indicando el 5 y el 6, el punto número 5 y el punto número 6, dice disco B y disco A. En este caso, si nos vamos a donde está el disco B y el disco A, el número 5, pues está, o el disco B, está graduado a cada 100, de 100 en 100. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que son 100 vueltas completas que va a dar nuestro disco. Obviamente, también antes la numeración va de 100 en 100, pero tiene pequeñas marcas en las cuales lo divide de 20 en 20 o de 10 en 10 vueltas completas. En el disco A, pues va de 10 en 10 la graduación. Entonces, como ustedes pueden ver, tiene una propela, la cual al entrar en contacto directo con el agua, empieza a girar. Todo ese movimiento que hace nuestra propela lo va o se va a detectar a través de un tornillo sin fin, que por ahí es el espiral, que es el número 17, va girando y estos van a estar conectados por medio de un sistema de engranaje con los discos A y B. Empiezan a girar. Nosotros detenemos nuestro molinete y se detiene nuestra espiral, por lo tanto se detienen nuestros discos A y B. Lo sacamos y contabilizamos el número de vueltas completas que dio nuestra propela. En este caso es lo similar a los vernieres de los tránsitos con los que ustedes hacen sus levantamientos ahí en la escuela. ¿Sale? Entonces, bueno, pues son todos los elementos o las partes que conforman a nuestro molinete. Ahí vienen la forma en cómo se tienen que conectar, cómo se tiene que fijar, las partes. En este caso vemos por ahí un tubo de forma vertical, que es prácticamente en donde nosotros fijamos nuestro molinete. Ahora el esquema de un molinete eléctrico. Y vamos a iniciar con el que recibe el nombre de pigmeo. Déjenme saco la fotografía y ahorita te las mando. Ya está el del pigmeo. Y les voy a mandar de una vez el eléctrico grande. Ok, ya están enviadas las dos fotografías.
de los dos esquemas de nuestros molinetes. En este caso, aquí el pigmeo le indicamos que era para utilizarlo en una estructura de aforo que era el vadeo. ¿Por qué es recomendable o por qué es el instrumento que nosotros debemos de utilizar en este tipo de estructuras? ¿Por qué? Pues porque nuestra velocidad del agua es menor a 1 metro por segundo. ¿Cuál es la variación de este instrumento eléctrico con el mecánico? Bueno, pues de que ya no es por medio de una propela, ya es por medio de un juego de copas, que es el número 1 juego de copas. En este caso, si ustedes ven, bueno, pues como lo vimos en las diapositivas, pues la base o el tubo donde vamos a fijar nuestro molinete, pues es un tubo de acero delgado, no muy pesado, en donde en la parte de abajo, que es el número 26, dice que tiene una zapata. ¿Esa zapata para qué nos va a servir? Bueno, pues obviamente, pues en el fondo de nuestros cauces tiene lodo. Bueno, pues con esa zapata nosotros vamos a llegar al punto en donde vamos a hacer la observación o la determinación de nuestra velocidad. Llegamos, sumergimos el molinete hasta donde encontremos suelo firme. Sabemos que presentan por ahí lodo, pues lo metemos y esa zapata nos va a servir para que se hunda en la parte inferior de nuestra sección transversal, o dicho de otra forma, en el lodo. Por ahí tenemos también una fuente de energía, que es la número 25, que son pilas, que por ahí nos manejan, que es de 1.5 volts, pues dependiendo del instrumento y dependiendo de la marca, pues es el tipo de batería que nosotros vamos a utilizar para estos instrumentos. Por ahí también vemos un cable que está conectado a nuestro juego de copas y unos audífonos. En este caso, por cada vuelta completa que dé nuestro juego de copas, ese instrumento va a emitir un sonido que nosotros lo vamos a escuchar a través de los audífonos. Si en caso de que no cuente, también dependiendo de la marca, no todos traen audífonos. Hay algunos otros que es el mismo, nada más lo único que cambia es de que en lugar de que emita un sonido, emite un destello de luz. Trae un foquito en donde por cada vuelta completa que dé nuestro juego de copas va a emitir un destello de luz. Entonces la persona que esté a cargo de ya sea de los audífonos y del cronómetro o de la luz y del cronómetro, pues va a ir contando el número ya sea de sonidos o de destellos que da nuestro molinete en un determinado tiempo, ¿sale? El esquema de nuestro molinete eléctrico grande. De nuestro molinete grande. Si ustedes lo ven o ya lo apreciaron, ya lo trae el mismo juego de copas, pero la única variación o la variación entre el pigmeo y el grande, que este ya no trae una zapata, ahora trae un torpedo o un contrapeso. ¿Esto para qué? Bueno, pues obviamente porque la velocidad, ¿y por qué lo estamos indicando que ya vamos a utilizarlo en el puente cable o en el bote? Porque nuestra velocidad del agua ya es superior a 1 metro por segundo, la profundidad ya es mayor a 1 metro. Entonces, para evitar algún riesgo del personal que nos esté ayudando para hacer este aforo, pues nosotros vamos a utilizar ese instrumento. Este torpedo o este contrapeso, ¿qué es lo que nos va a hacer? Obviamente, mantenerlo de forma vertical. Obviamente, la varilla, pues es una varilla más pequeña, que en donde nada más lo único que nos va a servir es para fijar nuestro molinete.
¿cómo se llama? La número de las 12 es el timón vertical, pues si ustedes lo checan, pues ya es de dimensiones un poco más grandes que la que tenía nuestro molinete, o es una parte que aparece a comparación de nuestro pigmeo. ¿Eso para qué? Pues nos va a indicar o lo va a mantener lo más estable posible nuestro molinete, y nuestro peso lo va a hacer que permanezca de forma vertical. Obviamente la varilla pues es una varilla más corta, y de hecho por ahí, déjenme ver si aparece. No aparece. Está sujeto o tiene también por ahí una cuerda o un cable de acero, el cual nos va a permitir, sabemos que el puente se deja descolgar, lo vamos a dejar descolgar, ese cable va a estar con marcas a X distancia, lo vamos a dejar que caiga, que entre en contacto directo con el agua, y el contrapeso y el timón vertical pues nos van a hacer que se mantenga en la posición que nosotros le estamos o que estamos necesitando para determinar nuestra velocidad. Otro complemento que trae el grande comparado con el pigmeo es esta cajita, que es la número 4. Esa caja la podemos nosotros configurar de forma simple o de forma penta. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros determinamos que la velocidad es relativamente baja y que por cada vuelta completa que emita el juego de copas se puede determinar con precisión ya sea el sonido o el destello de luz, lo podemos dejar de forma simple. Si vemos que la velocidad es relativamente fuerte, ¿en dónde? Pues va a llegar un momento en que el sonido permanece constante o el destello de luz permanece encendido nuestro foco de forma constante, y no se puede determinar con precisión el número de vueltas, entonces lo configuramos de forma penta. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada 5 vueltas completas que da nuestro molinete o nuestro juego de copas, mejor dicho, él va a emitir un sonido. ¿Esto qué nos da? Pues la pauta para poder determinar el número de vueltas completas que dio nuestro molinete. Entonces, es por eso de que el grande es recomendable utilizarlo en el puente, en el cable o en el bote como estructura de aforo. Y el pigmeo, puesto que estamos utilizando la estructura de aforo que es el vadeo, pues es más recomendable en ese tipo de aforos. ¿Sale? Bueno, pues son los dos tipos de molinetes que... ya me acordé. Y también tenemos el electrónico. Molinete electrónico. Tanto en el mecánico como en el eléctrico, pues nosotros todos los cálculos los tenemos que hacer a mano. En este caso, nada más lo único que nos van a servir estos instrumentos es para obtener algunos datos. Vamos a tener que hacer un registro en nuestras libretas, o ya llevar un formato como tal de nuestro registro. Vamos a obtener los datos en campo y posteriormente en gabinete vamos a hacer el cálculo de vamos a completar nuestro registro para obtener el gasto. En el electrónico, pues prácticamente ya nosotros no tenemos que hacer ningún cálculo. Pues este molinete ya cuenta con una tarjeta, un microprocesador, el cual pues ya nada más va a consistir de introducir nuestro molinete. Aquí pues ya una sola persona puede hacer este aforo. Va a llegar, va a introducir nuestro molinete, va a empezar a girar. Al momento que nosotros queramos lo detenemos, y bueno, pues hagan de cuenta que tiene una pequeña carátula
como la que tienen nuestros teodolitos electrónicos que tenemos allá en la escuela, en donde, pues, dependiendo de la tecla que nosotros presionemos, pues es el dato que nos va a ir arrojando el dispositivo. Si nosotros presionamos una tecla, nos va a indicar el número de vueltas completas que dio el juego de copas, el tiempo que estuvo en movimiento el juego de copas. Si presionamos otro botón, pues nos va a indicar posiblemente la velocidad y de forma automática nos va a indicar el gasto que tiene el agua o la velocidad que tiene el agua en un punto y obviamente pues el gasto que tiene en esa sección transversal nuestro molinete, obviamente proporcionándole a lo mejor los tirantes y el ancho de nuestro tramo de aforo, ¿sale? Entonces, estos son los tres, ahora sí, los tres tipos de molinetes que nosotros podemos encontrar en el mercado. El mecánico, eléctrico y electrónico. Pues lamentablemente en la escuela pues no contamos con ninguno y pues también por ahí lamentablemente, bueno, pues no estamos en condiciones o todavía no se hace de forma presencial, todavía no nos autorizan ninguna de nuestras visitas, porque por ahí anteriormente veníamos a una institución en donde, bueno, pues les daban la oportunidad de utilizar nuestros molinetes. En algunas ocasiones nos prestaban el mecánico y el electrónico, con otros equipos les prestaban el eléctrico y el electrónico, para que se hiciera un aforo con molinete y se determinara el gasto que está circulando a través, obviamente no era un río, era un canalito pequeño, pero bueno, le servía como de práctica para lo que ustedes tendrían que hacer, pues ya en un cauce ya considerado grande, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda sobre los molinetes mecánico, eléctrico y electrónico. ¿No? Creo que no. ¿Me puede decir otra vez, bueno, un ejemplo de molinete electrónico? De molinete electrónico. Bueno, pues habíamos visto que el mecánico pues consiste en discos A y B, los cuales están graduados y a través de una espiral, con el movimiento de la hélice, pues se iba cuantificando el número de vueltas completas que dio nuestra hélice. En el eléctrico, bueno, pues teníamos nuestro juego de copas, en donde, pues con la ayuda de un cronómetro y del indicador, ya sea a través de un sonido o a través de una luz, pues nosotros cuantificábamos el número de vueltas completas que daba nuestro juego de copas. En este caso, el electrónico, pues ya no tenemos que hacer uso o no tenemos que tener ahí presentes un cronómetro, ni tampoco nos va a emitir ni un sonido ni un destello de luz. Ya cuenta con un microprocesador que nada más consiste en meterlo a la profundidad, encender el molinete, empieza a girar el juego de copas y presionando una tecla, pues nos indicaba el número de vueltas completas, el tiempo que tardó trabajando el molinete, nos daba la velocidad y si nosotros le proporcionábamos las profundidades y el ancho del tramo en la cual se subdividió nuestra sección transversal, de forma automática nos daba el gasto. Como tal, no tengo ningún esquema de este tipo de molinetes, pero bueno, pues ustedes lo pueden buscar en internet como molinete electrónico y les va a aparecer una infinidad de imágenes de ese tipo de molinetes que van a depender de la marca, del modelo, pero a final de cuentas, pues ya toda la esencia parte de nuestro molinete mecánico y eléctrico, ¿sale?
como tal, así un esquema o que les diga, bueno, la marca fulanita de tal es mejor que la otra, bueno, pues está como en nuestros equipos topográficos. Algunos, para obtener algún dato, solamente consiste en presionar una tecla. Algunos otros tenemos que presionar hay veces que 2 o hay veces que hasta 3, dependiendo del modelo y de la marca de equipo con el que estemos trabajando. Eso es similar, ¿sale? No sé si quede contestada o aclarada tu duda. Sí, gracias, maestro. Órale, pues. Bueno, estos son los 3 tipos de molinetes. Por ahí, dentro de lo que era la definición, nos indicaba que nuestro molinete nos servía para determinar la velocidad del agua en cualquier punto. Bueno, y bueno, pues ya vimos que en los esquemas siempre está sujeto nuestro molinete en una varilla. Esta varilla está graduada, pero ¿a qué profundidad lo vamos a colocar? En este caso, el método de molinete, podemos utilizar 4 tipos de métodos. El método superficial, que este tipo de método superficial no es muy recomendable utilizarlo. Solamente lo vamos a utilizar en casos muy, muy especiales, en donde por alguna razón no se pueda introducir al molinete hasta una cierta profundidad. Este método superficial, no crean que va a estar volando, no. O sea, sí se introduce el molinete en el agua, porque si no, pues simplemente no gira, o sea, la propela o el juego de copas. Pero esa profundidad es mínima, nada más es la profundidad necesaria para que ya sea la propela o el juego de copas empiecen a girar. Por lo tanto, esa profundidad es despreciable. Cada vez que ustedes utilicen este método superficial, le tienen que aplicar un factor de corrección. ¿Cuál es ese factor de corrección? Pues va a ser de 0.9, que más adelante, por ahí ahorita que vamos a ver el registro y el cálculo de nuestro registro de aforo con molinete, les voy a indicar en dónde vamos a aplicar este factor de corrección, que es el de 0.9. Solamente se va a aplicar cuando se utilice el método superficial, ¿sale? ¿Sí quedó claro a qué se refiere ese de método superficial? Porque luego este método les causa por ahí algunos detallitos a la hora del examen. Superficial no quiere decir que no toca el agua. Sí toca el agua y sí tiene una pequeña profundidad, la necesaria para que la propela o el juego de copas empiece a girar, pero esa profundidad se considera despreciable y por lo tanto tenemos que aplicar un factor de corrección de 0.9, ¿sale? Otro método que utilizamos en el molinete es el de los 2 décimos, 6 décimos y 8 décimos. Son los 4 métodos que nosotros podemos utilizar: superficial, 2, 6 y 8 décimos. En este caso, si estamos utilizando el método superficial, es el único método que vamos a utilizar. En la de 2, 6 u 8 décimos, podemos utilizar uno, 2 o hasta los 3 métodos.
En este caso, pues dependiendo de la profundidad que tenga nuestro tirante, podemos solamente utilizar cualquiera de estos tres, ya sea el de 2, el de 6 o el de 8 décimos. En partes un poco más profundas, bueno, pues podemos utilizar a lo mejor el de 2 y el de 6, o el de 2 y el de 8, o el de 6 y 8. Podemos hacer combinación de cualquiera de estos dos métodos, o si queremos determinar con mayor precisión la velocidad del agua en ese tramo, pues podemos utilizar hasta los tres métodos juntos en un solo tramo, ¿sale? También, que quede claro esto. El superficial, ese sí, solamente si se hace la indicación que se utilizó el superficial, solamente va a aparecer una lectura de velocidad. Si utilizamos ya el de 2, el de 6 o el de 8 décimos, podemos utilizar 1, 2 o hasta los 3 métodos en un solo tramo de observación o de medición, ¿sale? ¿Y en qué consiste esto de los 2, 6 u 8 décimos? Bueno, vamos a considerar que nosotros tenemos por acá nuestra sección transversal de este tipo, en donde aquí llega nuestro nivel de nuestra agua. Vamos a suponer que lo partimos en 3 pedazos, que este es el primer tramo y este es el segundo. También por ahí, como lo indicamos en las diapositivas, el molinete solamente se introduce en la parte central de cada uno de los tramos en los que dividimos nuestra sección transversal. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el molinete solamente se va a introducir en esta parte y en esta otra parte. A lo mejor por la profundidad que tiene, pues nada más utilizamos el de los 2 décimos. O vamos a hacer la extracción o hacer un poquito más grande el tramo central. Bueno, pues tenemos esto, tenemos por aquí la profundidad y tenemos esto. Aquí llega nuestro espejo del agua. Pues nosotros vamos a medir este tirante. Ese tirante, vamos a suponerlo que tenga 1 metro de profundidad. Pues lo vamos a partir en 10 partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues en 10 centímetros por cada uno de los tramos. 10 centímetros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está dividido en 10 partes iguales. Si nosotros vamos a utilizar el método de los 2 décimos, pues vamos a contar del espejo del agua hacia el fondo 2 partes. Si nosotros lo dividimos en 10, pues vamos a meterlo a esta profundidad. Aquí quedaría los 2 décimos, como quien dicho, a 20 centímetros del espejo hacia el fondo. Si utilizamos el de 6 décimos, bueno, 2, 3, 4, 5, aquí introduciríamos nuestro molinete con el de 6 décimos, todos medidos a partir del espejo del agua hacia el fondo. Entonces lo estaríamos introduciendo a 60 centímetros del espejo del agua. Si utilizamos el de 8 décimos, pues lo tendríamos a esta profundidad y aquí tendríamos nuestros 8 décimos. Como quien dicho de otra forma, a 80 centímetros de profundidad del espejo hacia el fondo. Es por eso que les indico que podemos utilizar solamente 1, 2 o hasta 3 métodos por cada uno de los tramos en los que nosotros dividimos nuestra sección transversal. Solamente cuando utilicemos estos puede aparecer 1, 2 o 3. Si utilizamos el método superficial, solamente es el único método que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro aforo, obviamente aplicándole el factor de corrección de 0.9. ¿Sí quedó claro esto de los métodos que nosotros utilizamos en molinetes?
Necesito que quede claro esto porque después de esto viene una nomenclatura para poder determinar nuestro tirante promedio. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Ok. Entonces, si quedó claro, continuamos. Entonces, estos son los métodos que nosotros utilizamos cuando estamos haciendo un aforo con molinete. ¿Cómo determinamos, o un elemento que nosotros también tenemos que determinar en campo es el tirante promedio? Que el tirante promedio nosotros le vamos a lo vamos a denotar con la letra D minúscula con un subíndice en forma de línea en la parte superior y que nos dice que el tirante promedio va a ser igual a A más 2 veces B más C, todo esto entre 4. Bueno, lo dejamos hasta aquí. La siguiente clase indicamos cómo es que determinamos A, B y C, ¿sale? Porque ya son 11:23 y tengo mi siguiente clase. Entonces lo dejaríamos hasta acá para nuestra siguiente clase. Por ahí les comento, el día jueves no vamos a tener clases conmigo. ¿Por qué? Bueno, pues porque voy a andar por allá por la escuela. Tengo una cita por ahí en la escuela el próximo jueves. Por lo tanto, no voy a poderles dar clases. Entonces, nos veríamos hasta dentro de 8 días, martes. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Órale. Entonces, nos veríamos hasta la siguiente semana, puesto que el jueves no va a haber clases de hidromensura. ¿Sale? Ok. Pero sin sueño. Muy bien, profesor. Perdón, me agarró el bostezo. Sale. Hasta Ahí luego. nos